Ok. Eh, Muy buenas. Hoy les voy a hablar sobre el proyecto Hail Mary. Libro: Proyecto Hail Mary. Un único astronauta, una misión imposible, un aliado que jamás habrías imaginado. Proyecto Hail Mary es la historia de un astronauta que perdió sus recuerdos en medio de su misión y debe descubrir quién es y cómo debe de cumplir la razón por la cual está en el espacio. Estrategias antes de leer. ¿Para qué leerías este libro? Para entretenerme, además para comparar cuáles son las diferencias entre la película y el libro. ¿Es pertinente para tu propósito? Sí, es un libro bastante interesante y contiene bastantes diferencias a la película. ¿Cómo se divide el contenido del libro? Se divide en 30 capítulos, además de contar con un epílogo. ¿Qué tanto sabes del autor? ¿Qué género y corriente de pensamiento representa? No conozco mucho del autor, solo sé que es un conocido autor de ciencia ficción y que la ciencia que se muestra en sus obras suele ser bastante plausible. ¿Qué género o corriente de pensamiento representa? Sé que este libro es comedia con ciencia ficción y ciencia ficción dura, que suele ser cuando las cosas tiran más a ciencia que a ficción. Ahora, durante. ¿Qué estrategia utilicé? El subrayado. En el libro usé este método para resaltar las escenas que me resultaran interesantes, tanto en el monólogo interno de Grace como tanto el monólogo interno del protagonista, Dr. Grace, o de las personas a su alrededor. Una de las escenas que más resalto del libro, que no aparece en la película, es cuando, en desesperación de no poder salir de la cabina de dormitorios por no recordar su nombre, Dr. Grace inventa distintos nombres para probar su suerte. Aquí muestra su carácter como personaje, siendo alguien que tiende a hacer bromas muy bobas. Uno de los nombres que intentó Dr. Grace, que me hizo bastante gracia, es Emperador Comatoso. Claramente ese no es su nombre, pero fue muy gracioso. También quiero resaltar en los flashbacks que tiene el protagonista cómo termina trabajando en la investigación de lo que se está comiendo las estrellas, con ello descubriendo la vida extraterrestre. En una de las escenas, la doctora la jefa Eva Stratt es quien se encarga de reclutar a Grace, siendo prácticamente una emboscada al momento de reclutarlo. Esto que también nos demuestra que la doctora Eva es alguien bastante, ¿cómo decirlo?, con bastante autoridad, alguien de mucho peso. Y esto se nos confirma más adelante cuando conocemos a Dmitri, a un funcionario de Rusia, que Grace en un principio piensa que es como que la persona de mayor cargo que ha conocido en su vida, y le dice que no, que esa sería Eva Stratt, ya que prácticamente es la gobernante del planeta durante el desarrollo y duración del proyecto Hail Mary. ¿Qué podemos resaltar del personaje de Eva Stratt? Es mi favorita, además. Prácticamente se le dio autoridad suprema del mundo. Ella tomó decisiones radicales, pero hizo todo lo posible para asegurar la supervivencia de los humanos. Uno de mis momentos favoritos de ella es cuando es llevada a juicio por violar las leyes de copyright. Ella muestra la documentación que prácticamente la hace impune de cualquier crimen mientras esté el desarrollo del proyecto Hail Mary y todo este progreso. Y una de las cosas que hice es, yo estoy aquí por una mera cortesía y para avisarles a todos de frente que sus leyes no me afectan. Además de esto, podemos ver que
Eva toma muchas decisiones radicales, pero no las toma a la ligera. Ella es de las personas que se sientan a reflexionar. Muchas ocasiones ella llama al doctor Grace para poder conversar, analizar con respecto a las decisiones que está tomando, o al menos escuchar una opinión distinta a la suya. Un ejemplo de esto es cuando descubren, cuando el doctor Grace y Eva tienen que ver si van a enviar a los tripulantes del Hail Mary dormidos en plan coma, o si los van a enviar conscientes, pero con el riesgo de que en esos 4 años se maten entre ellos o se maten solitos, entren en una depresión, en angustia emocional. Ella ya tenía una decisión tomada, pero aún así decide consultar con Grace, quien es el doctor Grace, quien es su segundo al mando. Y en esta conversación se da a entender mucho de que Eva valora más la emocionalidad humana que el hecho de, ¿cómo decirlo?, que mantener segura la humanidad en cierta forma, porque Eva decidió mantener la salud mental de sus tripulantes antes que enviarlos y asegurarse de que todos estarían vivos de cualquier forma. Bueno, ahora hablemos del después. Del proyecto Hail Mary. Aquí hay algunas ideas que quise resaltar. La soledad. Grace pasa por un aislamiento emocional autoimpuesto en la Tierra, a diferencia de cuando fue prácticamente obligado a en el inicio de su misión. ¿Qué queremos decir aquí? Grace, al momento de recordar las cosas, siempre trata de mantenerse alejado de sus recuerdos, alejado de la persona que fue y de las personas con las que interactuó. Esto también lo vemos por cómo llevó el duelo. Al principio del todo en el libro, Grace descubre que los otros tripulantes de la misión están muertos, pero hay como una especie de bloqueo en su mente que no le deja recordar quiénes fueron estas personas por un muy buen tiempo. En el principio, Grace estuvo más concentrado en intentar averiguar por qué la gravedad se sentía rara, o por qué no podía salir, o quién era él, antes de ver quiénes eran sus compañeros. Y aun cuando descubrió que pues prácticamente eran una tripulación y que eran un conjunto, trataba de evitar pensar en ellos y en recordarlos. Cuando ya pues no pudo evitarlo más, y si los recordó, tardó bastante en procesar sus emociones. Un tema también que se toca bastante es el tema de la amistad. La proximidad forzada entre Dr. Grace y Rocky, a la par de que pues podrías decir también el desarrollo de amistad entre Grace y Stratt, pero más que nada en la novela se centra más en el desarrollo de amistad de Grace y de Rocky. Finalmente ellos crean una bonita amistad donde hay confianza y entendimiento mutuo. Sí, hubo muchos malentendidos en un inicio y sí se tuvieron que hacer muchas cosas para que ambos pudieran comprenderse, pero gracias a esto, Grace encuentra una razón por la cual ser valiente. Dr. Grace es una persona bastante torpe socialmente hablando, además de que muestra dificultad para captar cosas implícitas en relación a temas sentimentales y sociales. Esto lo podemos ver cuando se entera de que sus compañeros astronautas creían que tenía una relación íntima con Eva Stratt, lo cual no es. Pensaban que esta era una relación amorosa o que eran una especie de amigos con derecho. Pero en el libro esta simple idea sorprende bastante al Dr. Grace y comenta de que pues no es así. Pero dándonos cuenta desde el punto de vista de una persona externa, sí se podría interpretar sus interacciones con la doctora Eva de esa forma. Bueno, ahora pasemos a hablar de Rocky. Segunda forma de vida extraterrestre que Grace conoce. Rocky es quien se vuelve compañero y amigo de Grace. Rocky muestra una naturaleza amable, algo mandón y bastante directo, además de ser un ingeniero heridiano muy inteligente. Lo de la inteligencia lo resalto porque cuando están aprendiendo a comunicarse,
Grace descubre que Rocky tiene una especie, al menos en su especie, tiene una memoria fotográfica o el equivalente a memoria fotográfica con respecto a los sonidos. Todo lo recuerdan y tienen una gran facilidad para aprender. Esto lo dejó bastante sorprendido, ya que pues en el libro, a comparación de la película, Rocky aprendió lo que significaban las palabras de Grace muchísimo más rápido y sin necesidad del traductor. En cambio, en la película sí se necesitó más y se recaía un poco más en esto. Al menos más por la parte de Grace. Ahora pasamos al siguiente. Mi personaje favorito, la doctora Eva Stratt, prácticamente la gobernante de la Tierra durante la creación y desarrollo del proyecto Hail Mary. Ella es quien toma la culpa por todas las decisiones radicales que se tomaron durante este tiempo. Tanto en la película como en el libro aprendemos que lo más probable es que ella termine viviendo toda su vida en la prisión pagando por estas decisiones que tuvo que tomar. También entendemos que la doctora Stratt tenía el objetivo de mantener a la humanidad viva, mantener la esperanza de los humanos de sobrevivir. Y tomó unas decisiones muy extremas, como prácticamente puso en riesgo la Antártida para conseguir suficiente astrophage, aparte de... No, bueno, el astrophage lo saca del desierto del Sahara, así que perdemos dos fuentes muy importantes de fauna. Y, bueno, una fuente muy importante de fauna y una fuente de control de temperatura del planeta, que sería pues la Antártida. Vuela a la Antártida para liberar más gases de efecto invernadero y así calentar el planeta. El tema aquí es que toda esta misión, todo el proyecto Hail Mary se está llevando a cabo porque hay una línea Petrova, una línea que conecta el Sol con Júpiter, creo, o Venus, no me recuerdo muy bien qué planeta. Y esto está haciendo que la radiación del Sol esté bajando a la par de su luminosidad. Prácticamente se estaban comiendo la luz de la estrella. Y esto estaba haciendo que el planeta Tierra se esté enfriando. Entonces, en una de las medidas desesperadas por comprar más tiempo para que la gente del proyecto Hail Mary pudiera encontrar una solución, decidieron volar la Antártida. A la par de que tuvieron que prácticamente coger todo el desierto del Sahara para recolectar la mayor cantidad de astrophage posible. O sea, porque el astrophage, aparte de comerse la luz solar, también se vuelve la fuente de combustible de la nave. Entonces era igualmente necesario. Y bueno, al final del libro se nos comenta de que pues sí, Eva está en cárcel, pero sí logra saber de que pues Grace sí sobrevivió a la misión, porque esta era una misión suicida. Saber confiar o el aprender a confiar. Se establece una relación de confianza entre Rocky y Grace que fue sucediendo con el contacto del blip B y el blip C. Los primeros mensajes intercambiados explicándose mutuamente de dónde provenían y por qué estaban ahí. Además del nivel de confianza que se tuvo que tener. Al menos esto es más en la película. Se muestra de que Grace tuvo que confiar mucho en Rocky porque la comunicación en un principio era bastante torpe. En cambio, en el libro, sí hubo momentos donde Grace necesitó confiar en Rocky, pero esta confianza estaba más impulsada por las diferencias que tenían, y por la necesidad de lograr su misión, que por un hecho de amistad, que también se muestra, pero es una forma distinta de llevarlo, es una interpretación distinta. Pero bueno, eso sería todo en esta grabación. Muchas gracias por escucharme hablar de este libro Proyecto Hail Mary. Recomendaría bastante leerlo, es una lectura muy entretenida, llena de emociones, y aunque sí hay momentos en los que se inclina más al lado de la ciencia, siento que se complementa bastante con la historia y le da como que más credibilidad. Bueno, ahora sí, gracias.